planteaba en la jornada, así lo hacía Ángel Bolaños Sánchez, que este sujeto pues incurrió en una farsa, ya que de ninguna forma pudo acreditar su condición como migrante en algún país. Él estaría representando supuestamente a los inmigrantes de la Ciudad de México en varios países, específicamente acá en los Estados Unidos. Déjame te comparto parte de esta nota que publicó el miércoles 4 de agosto de 2021, hace ya varios años, Ángel Bolaños Sánchez de la jornada. Dice: Raúl de Jesús Torres Guerrero, diputado migrante electo al Congreso de la Ciudad de México, tiene un contrato vigente en la Cámara de Diputados como asistente de la bancada del Partido Acción Nacional, con una remuneración de 31,000 pesos mensuales, lo que prueba que su actividad económica preponderante la desarrolla en el país, es decir, en México, y no como residente en el extranjero. Al exhibir los contratos que el panista ha firmado en el Legislativo Federal de 2017, excandidatas de los partidos Morena, de la Revolución Democrática y del Trabajo anticiparon que impugnarán la sentencia del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, que en la madrugada de ayer validó la elección y el triunfo del panista al desestimar esas y otras pruebas que presentaron para demostrar su inelegibilidad, disculpe usted. En cuanto nos sea notificado, vamos a ir a la siguiente instancia para la impugnación, anunció Sandy Choreño Rico, del PRD, en conferencia virtual con Verónica Puente Vera, de Morena, y el dirigente en Chicago del Frente Nacional de Inmigrantes, Carlos Arango, quien sostuvo que el tribunal validó una farsa pese a todas las pruebas que se han conseguido para demostrar que Raúl Torres no tiene residencia en Estados Unidos. Dice, en Nueva York, en las asociaciones nadie lo conoce. Bueno, lo conocimos en este término, esta es parte de la nota que publicaba La Jornada hace ya varios años, lo conocimos por sus expresiones muy violentas. El tipo es un energúmeno, en algún momento llamó al presidente López Obrador hipócrita, si no me equivoco, y cuando Vicente Serrano lo mencionaba en la mañanera, nos atacó diciendo que nosotros no éramos periodistas, discriminándonos, ya sabes, ¿no? A la de siempre, que dijo que éramos unos paleros, sin antes de investigar si teníamos algún tipo de carrera relacionada al periodismo, a la comunicación, o si habíamos trabajado en algún medio de comunicación corporativo. Bueno, hizo una serie de circunstancias ahí muy obtusas, como todo el energúmeno que es. Pero lo que más me llamó la atención es que durante las visitas de Xóchitl Gálvez a Nueva York, lo vimos ahí una y otra vez enfrentándose con la gente, burlándose de la gente que él quiere, pues que voten por él para para reelegirse como, supuestamente el diputado migrante en la Ciudad de México. Te lo quería plantear porque hace algunos años tú y yo platicábamos sobre este sujeto, y sé que pues tú en todo caso puedes hurgar un poco en la información y revisar si verdaderamente este sujeto pues ha vivido como inmigrante en los últimos años. En su biografía asegura que su padre es un empresario peruano que pudo establecer algunas empresas en Los Ángeles y en Nueva York, que su madre es mexicana. Asegura que ha estudiado en universidades, me parece que hasta del Ivy League, ¿no? Pero bueno, pues ahí quedaría a cuestionamiento si verdaderamente nos representa como paisanos acá en los Estados Unidos. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de todo esto, Ricardo? ¿Aceptas el reto? Yo acepto el reto siempre, mi querido Toño. A mí me gusta mucho el ejercicio periodístico, me gusta mucho investigar, y sobre todo personajes tan polémicos como este señor Raúl Torres, conocido también, por cierto, como Raúl Richie. Él dice que es migrante, se necesita tener la cara dura para presentarse como este personaje lo hace. Yo creo que es un sujeto aprovechado. Hay esta información de que el papá en efecto es peruano, que él vino a México, concretamente a la Ciudad de México, cuando él tenía 5 años, pero entonces, ¿en qué momento vivió en el extranjero? Hay muchos mexicanos que han estudiado en el extranjero y no se presentan como migrantes. Este señor estudió Relaciones Internacionales, si no me engaño, en Europa, también estudió en Boston, en fin, un sujeto que ha tratado de decir que tiene una perspectiva sobre la migración y sobre los desafíos siendo migrante. Pero él, ¿en qué momento ha sido migrante? Carlos Fuentes, el escritor
mexicano, pues él nació en Panamá. Su papá él trabajaba en el Servicio Exterior Mexicano. Entonces fue un día de viaje con su esposa y tuvieron a Carlos Fuentes, el escritor. Nació en Panamá. Pero Carlos Fuentes siempre se presentó como un mexicano, no por el hecho de que haya nacido y haya tenido por cuna Panamá, se presentaba como migrante. No creo que este señor tenga el conocimiento de lo que ha sido vivir en un entorno multicultural diverso. No lo creo para nada. No creo que sea un ejemplo de integración y del éxito o fracaso que pueda alcanzar un migrante en una sociedad abierta. No lo creo. Yo creo que se agarró de ahí, de esta supuesta condición migrante, para que en un momento donde los diferentes gobiernos han estado mirando hacia sus poblaciones migrantes, dijeron, bueno, pues ahí me voy a colgar, porque voy a reflejar la diversidad, la pluralidad de la política, y me voy a colgar de este asunto. Desde luego que acepto este reto, porque personajes de esta baja calaña me parecen terribles. Este señor no está a favor de la defensa de los derechos de los migrantes porque no los conoce de nada. Hay muchos mexicanos, insisto, que han estudiado en el extranjero, concretamente en Estados Unidos, pero han vivido en una burbuja. Él no conoce los temas migratorios. De conocer los temas migratorios no se estaría burlando como lo ha hecho, porque es un tema muy complejo y se tiene que abordar con una perspectiva muy responsable. Y este personaje no lo está haciendo. ¿Dónde están sus políticas de promoción e integración? ¿Dónde están sus políticas de inclusión social en temas migratorios? Yo creo que este personaje es simple y sencillamente uno de los tantos trepadores que dijo, bueno, voy a ser visto como un migrante y se me va a ver como una garantía para poder abordar con éxito los múltiples desafíos que enfrentan los migrantes en este país. Y no es así. Yo creo que hay que investigar esas empresas del papá, a ver si es cierto que tiene esta génesis que dice tener, pero habrá que investigarlo con mayor profundidad. Y a riesgo de parecer muy tajante, yo considero que un sujeto que ha hecho mella, que ha hecho burla de la propia población migrante, es simple y sencillamente un farsante. Pero esos dichos habrá que comprobarlos, mi querido Toño. Sí, hay muchas cosas. Fíjate que este artículo de hace ya varios años de La Jornada que firmaba Ángel Bolaño Sánchez planteaba que no podía definitivamente ser ni siquiera el candidato migrante porque estaba registrado como un asesor, un asistente de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados, que le pagaban en aquel entonces 31,000 pesos mensuales, lo que probaba su actividad económica preponderante en México, más no en el extranjero. Yo te digo, para nosotros como chilangos en el extranjero fue un golpazo. Yo me enteré de este sujeto hasta que comenzó a atacar a Sin Censura con comentarios discriminatorios. O sea, no sabíamos ni siquiera quién era nuestro diputado migrante, para pronto, ¿no? Y cuando nos empieza a atacar con comentarios discriminatorios, que nos damos cuenta de quién se trata, de la fichita que es, del sujeto que es. Y es cuando empezamos a revisar, pues, qué hay detrás de su candidatura, cómo es que llega, le digo, mediante la representación proporcional, lo cual, pues, a muchos de nosotros, los chilangos que vivimos en los Estados Unidos, y bueno, los mexicanos que vivimos en los Estados Unidos, nos parece infame que nos hayan impuesto, enjaretado, endilgado a un panista como nuestro diputado migrante, considerando que la gran mayoría de nosotros, pero para nada congeniamos con el PAN. Claro que hay muchos panistas acá en Estados Unidos, pero creo que la gran mayoría no lo es. Se han hecho las encuestas como deben de ser y la gran mayoría, es más, usted lo vio en estas visitas de Xóchitl Gálvez a los Estados Unidos, allá a Los Ángeles, lo vio en el caso de Nueva York. ¿Cuánta gente no fue a protestar a esta señora? Esa es la realidad.
Por eso es que se tienen que revisar este tipo de candidaturas. Y especialmente hoy, que nos estamos fijando, por supuesto, que en las elecciones a la presidenta de México, a las elecciones a ciertas gubernaturas, a presidencias municipales, a ambas legislaturas, querido Ricardo, pero nosotros, que somos tan participativos como mexicanos en los Estados Unidos, no estamos ni siquiera enterados de que vamos a poder votar sobre un candidato migrante, sobre un diputado migrante, una figura que vaya que lo luchamos en muchas trincheras, el obtener esa parte, y no estamos enterados de que a lo mejor nos pueden volver a enjaretar un tipo que viene simple y sencillamente a burlarse de nosotros, Ricardo. Sí, en este momento hay que vigilar mucho las candidaturas que se dan en todos los partidos políticos. Hay que vigilar quién está representando o quién pretende representar a la población y cuáles son sus cartas credenciales, porque nos vamos a encontrar con timadores y con farsantes que van a estar a la orden del día, con personajes que dicen vivir o tener su residencia en tal o cual lugar y que nos damos cuenta de que no han vivido ahí, nunca no conocen las necesidades de la población, de la regiduría o de la presidencia municipal o del estado o en el caso de la Ciudad de México, de las diferentes alcaldías, personajes que viven en otra demarcación y que dicen yo he vivido ahí toda la vida y no es así, no conocen las calles, no conocen el mapa, no conocen las necesidades de la comunidad, pero van a tratar de ahí. Por eso decía yo que lamentablemente el entorno político está lleno de personajes trepadores, pero también personajes que representan el absurdo. Y estos personajes le han hecho mucho daño a la política mexicana. La política en general es un tema muy, muy interesante, pero no cualquier persona puede ser político. ¿Por qué? Porque ser político requiere de una sensibilidad especial. Lamentablemente han sido muy pocos los políticos en la historia de este país que auténticamente tienen una formación política y tienen el deseo, el ahínco de ayudar a la población a que cambie su entorno social, su entorno económico, su entorno cultural. No tienen ese ánimo. La mayoría, y duele y punza decirlo, tienen el deseo de enriquecerse, de comprar casas, de comprar autos, de formar parte de una élite, de tener poder, y eso hace que mucha gente rechace la política porque diga tajantemente, es que todos los políticos son iguales, precisamente porque ha habido una larga tradición súper perniciosa que tiene que ver con este tipo de personajes trepadores. Entonces, ahí hay que poner mucho ojo, sobre todo en la población. La población es la que decide al final del día por quién va a votar y por quién no, a qué partido político le va a dar su respaldo o a qué personaje le va a dar su respaldo. Hay que hacer un análisis muy profundo, porque decir todas las personas de Morena o todos los perfiles de Morena son buenos porque provienen de ese partido político, no, pues si no se trata de una unción, o todos los perfiles panistas o todos los perfiles del PRI son buenos porque lo dice Loret, no, tampoco. Hay que hacer un juicio y ese juicio ya tiene que ser personal y tiene que venir acompañado de un análisis profundo. ¿Quiénes son estos personajes que se están presentando como transformadores? A ver si es cierto, cuál es su historial, y no porque diga Rommel Pacheco, es que yo ya me arrepentí, es que sí le di de puñaladas al corazón de la democracia de este país, al pueblo de México, pero ahora ya me arrepentí y ahora quiero ayudar al pueblo de México. No, hay que ser muy conscientes con estos votos, hay que ser muy responsables porque vamos a colocar a personajes ahí que pueden ayudar muchísimo a la transformación de este país, pero también podemos colocar a personajes que nos arrepintamos el día de mañana. Entonces tiene que ser un juicio muy sereno, con datos duros, para que podamos en el momento en que nos encontremos en la urna, tomar la mejor decisión, no solamente para mí, no solamente para mi familia, sino para todo el país, mi querido Toño. Sí, exactamente. Es absolutamente necesario que pensemos a futuro y que estemos conscientes
de que vamos a votar no solamente por presidenta para la República, sino por una serie de circunstancias que podrían cambiar el futuro de nuestras vidas, de nuestras familias. Querido Ricardo, pues ahí quedó la invitación para que hagamos esta investigación. Por cierto que además al rato estaremos entrevistando a uno de los candidatos a la Diputación Migrante, Alejandro Robles, estará conectándose con nosotros en un ratitito más. Mientras tanto, querido Ricardo, te pido por favor que nos compartas tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Querido Toño, público memorioso, le pido por favor que mire, habiendo tantos perfiles auténticamente migrantes, pregúntele a Toño Ruiz por qué se encuentran en Estados Unidos, pregúntele a toda la gente que nos está viendo, o pregúntese por qué está ahí, en qué sexenio llegó, por qué, cuáles fueron sus motivaciones, qué está haciendo allá, si quería estar aquí. Hay condiciones de seguridad, hay condiciones de salud, hay condiciones económicas, hay condiciones laborales que se estén dando en este país. ¿Por qué se fue? ¿En qué sexenio? ¿Fue el del PRI? ¿Fue el del PAN? ¿Con Peña Nieto? ¿Con Calderón? ¿Con Fox? ¿Con Zedillo? ¿Con Carlos Salinas de Gortari? Pregúntese eso y entonces ahí va a tener su respuesta. Síganme por favor en mis redes sociales, en X, antes Twitter, @SevillaCrítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más, en Paralelo 24.mx, en los datos duros, hoy tenemos informativo en punto de las 9 de la noche y por supuesto aquí en La Familia Sin Censura, donde somos orgullosamente miembros. Te mando un fuerte abrazo, mi querido Toño, y estoy muy pendiente a la información. Claro que sí, pues ahí tiene usted a nuestro querido amigo, el escritor y periodista Ricardo Sevilla, aquí en Sin Censura, muy pendiente siempre de la información con su público memorioso.